El sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue la etapa dorada del neoliberalismo en México. Su gobierno consolidó las políticas públicas iniciadas con Miguel de la Madrid e impulsó las que dictaban los organismos internacionales, lo que llevó a que la vida de las y los mexicanos estuviera regida por las leyes del mercado. Sí, un nuevo camino para nuevos caminos en beneficio de todos los mexicanos. El gobierno de Salinas aplicó rigurosamente el modelo neoliberal. 390 empresas paraestatales que cooperaban con el Estado se desincorporaron de este, es decir, 63% de las que existían, y fueron adquiridas por empresarios privados voraces y muchas veces incompetentes que en pocos años las llevaron a la quiebra. En el gobierno de Salinas se mantuvo el deterioro del salario de las y los trabajadores, mientras una minoría muy ligada al gobierno se enriqueció sin pudor. Uno de los cambios más significativos en este sexenio fue que la economía mexicana, que desde la posguerra había estado cerrada y protegida de la competencia exterior, se transformó en una economía abierta. Es decir, que empezó a intercambiar bienes o servicios con otras economías del mundo. Con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno salinista abrió el mercado nacional y puso a competir a los productores y empresas mexicanas en condiciones desiguales con la economía de sus dos nuevos socios comerciales. El priista Carlos Salinas asumió la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1988, en medio de un fraude electoral y de la famosa caída del sistema de cómputo de votos, en medio de protestas y severos cuestionamientos y con el apoyo del PAN. Consciente de su falta de legitimidad, Salinas puso en marcha diversos mecanismos y golpes espectaculares para fortalecer su imagen y su gobierno. Su primera acción relevante fue mediática. Ordenó la detención de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, principal dirigente sindical petrolero, uno de los líderes más corruptos y poderosos del país. Aunque la Quina fue oficialmente aprehendido por acopio de armas y otros delitos, trascendió que la posible razón de su captura fue que apoyó al candidato a la presidencia en contra de Salinas, el perredista Cuauhtémoc Cárdenas. La legalidad empezará a recuperarse si el gobierno abre negociaciones de paz. Salinas tenía claro que para sacar adelante su agenda de reformas necesitaba aliados políticos, así que negoció el respaldo del Partido Acción Nacional y de la Iglesia Católica. A cambio, les otorgó medidas favorables a sus intereses. El PAN obtuvo apoyo para los programas de gobierno que le importaban y se hizo de gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones con el reconocimiento del gobierno federal. Salinas también aprobó una reforma constitucional que reconocía la personalidad jurídica de las agrupaciones religiosas y de las iglesias en el país, así como la ciudadanía para los ministros de culto. Este cambio daba al traste con la Constitución de 1917, que había limitado el poder del clero por el papel contrarrevolucionario que había tenido durante la Revolución, y permitió que se restablecieran las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Los ideales revolucionarios de justicia social, soberanía nacional y educación humanista para todos se diluyeron, mientras emergían de manera idealizada los valores de la democracia, la vigencia del Estado de Derecho y el pleno ejercicio de las libertades de un supuesto México abierto, incluyente y amistoso, con la mirada puesta en el futuro. La democracia liberal aplaudió el ímpetu emprendedor de los mexicanos, la apertura comercial y la desregulación financiera. Todo era alabanzas para la integración y la globalización. Esas alabanzas fueron bien orquestadas por Carlos Salinas, a través de decenas de intelectuales que emprendieron una verdadera cruzada cultural a su favor, al igual que muchos empresarios, académicos y funcionarios públicos. Celebraban los supuestos beneficios de las políticas neoliberales, que debían llevar a México al primer mundo. Con el fin de alejar el fantasma del fraude en su elección, y para recuperar el apoyo político, Salinas efectúa una reforma electoral que da a la luz un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se crean el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Y gracias a una reforma política se instauró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con lo que se atendía a una añeja demanda de organizaciones de la sociedad civil
y comunidades indígenas. En materia social, Carlos Salinas propuso pasar del estado del bienestar al estado solidario, bajo una doctrina que llamó liberalismo social. Así vamos trabajando en estas obras del siglo XXI hoy, pero también quiero decirles que así como promovemos esta infraestructura, también atendemos las necesidades más sentidas de la población. En el discurso del 63 aniversario del PRI, en 1992, señaló que el liberalismo social garantizaba nuestra idea histórica del país para realizar los fines de soberanía, justicia, libertad y democracia. Construimos aquí, dijo, una nueva visión de la revolución para nuestros tiempos. El liberalismo social de Salinas se presentaba como la guía de las acciones del PRI y del gobierno, y explicaba y justificaba los cambios que hacía el presidente. Salinas aseguraba que su política no era neoliberal, porque tenía mecanismos para proteger a los grupos de la población más marginados. A la luz de aquellas ideas, la palabra solidaridad inundó todos los canales de propaganda oficial. Así nació el Programa Nacional de Solidaridad, un programa de asistencialismo que contó con un enorme presupuesto y llevó agua potable, drenaje, electricidad y pavimentación a comunidades marginadas. Edificó viviendas, clínicas y escuelas en localidades de escasos recursos. Entregó alimentos y becas educativas a niñas, niños y adolescentes en pobreza extrema y otorgó créditos a productores agrícolas y pequeñas empresas. El gobierno y el PRI capitalizaron la aceptación de este programa, que se convirtió en su mejor instrumento electoral. Gracias a ello, en los comicios intermedios de 1991, el PRI pudo recuperar el terreno que había perdido 3 años antes, mientras que el recién nacido Partido de la Revolución Democrática, que lideraba Cuauhtémoc Cárdenas, perdía posiciones y endurecía sus protestas. ¡Vamos por adelante! Estamos exigiendo nuestros derechos. No renunciamos a ninguna arma legal de lucha, ni a la movilización, ni al diálogo, ni a la negociación, ni a la lucha social. Esas son las banderas de la democracia. Salinas logró aislar, obstruir y debilitar al PRD, al que tachaba de intransigente y violento, y para ello utilizó la maquinaria del Estado. La inconformidad con los resultados oficiales en diversos municipios derivó en enfrentamientos entre los manifestantes del PRD contra las fuerzas del orden y grupos de choque. Y así la transición a la democracia de 1988 a 1994 se vio manchada por la muerte de decenas de perredistas, lo mismo que de muchos luchadores sociales. Carlos Salinas asumió la presidencia en medio de una crisis no solo política, sino también económica. Los dos temas que más le preocupaban era la inflación, que cuando recibió el mandato ascendía a más de 150%, y el pago del servicio de la deuda, de más de $100,000 millones, que consumía el 60% del presupuesto gubernamental. Para bajar la inflación, estabilizar la economía y recuperar el crecimiento económico, siguió aplicando puntualmente las directrices del Fondo Monetario Internacional y realizó diversos pactos con las élites empresariales, los líderes sindicales y los poderes fácticos, lo que derivó en detrimento de los trabajadores, las familias y los sectores productivos, ya que los objetivos se alcanzaron a costa del sacrificio de la mayoría de los mexicanos. Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México, señalaba: el pacto no logra disminuir la inflación y abatir la crisis. En cambio, existía un aumento de tarifas y de impuestos, así como un impacto negativo en los salarios. Para disminuir la transferencia de recursos al exterior, el gobierno de Salinas realizó una renegociación de la deuda externa pública con varios países y bancos comerciales. Así se logró reducir el monto de la deuda y el servicio o pago que cubría los intereses de esta. Salinas también profundizó el programa de privatización de empresas públicas iniciado por De la Madrid. Reprivatizó la banca y entregó al capital privado las industrias estratégicas más importantes, con excepción del petróleo y la electricidad. La compañía telefónica,
las autopistas, las aerolíneas, el sector químico, la industria siderúrgica, los seguros, las cadenas hoteleras y los medios públicos de radiodifusión fueron a parar en manos de una nueva y voraz clase empresarial. El desmantelamiento que sufrió el Estado fue evidente. O sea, en los 2 primeros sexenios neoliberales desapareció más del 80% de esas empresas, como Teléfonos de México, la minera Cananea, Dina e Imevisión, entre otras. Este programa de privatizaciones fue duramente criticado por su falta de transparencia. Se cuestionaba el favoritismo hacia ciertos grupos empresariales que acaparaban sectores, generando monopolios, y el surgimiento de multimillonarios que rápidamente se posicionaron en los primeros puestos del ranking mundial, mientras aumentaba la pobreza y desigualdad social. La mayoría de estas privatizaciones fueron fallidas. Varios de los nuevos magnates terminaron en la cárcel o prófugos de la justicia. Salinas restableció el servicio de banca y crédito en manos privadas. En 2 años se desincorporaron 18 instituciones de banca múltiple que se encontraban en manos del Estado, de las cuales 17 eran las más grandes de Latinoamérica y que hoy muy pocas existen como tales. Banamex, Serfín, Internacional, Bancomer, Somex, Multibanco, Comermex, Confía, Cremi, BCH, Bancrecer, Atlántico, Banpaís, Banorte, entre otras. Los bancos se vendieron al mejor postor y se pagó varias veces su valor en libros contables. El problema fue que en la privatización de los bancos no se incorporó al manejo de los mismos un grupo de profesionales en este negocio. En su mayoría los banqueros nuevos eran cazabolseros. De banca no sabían nada. En muchos casos los bancos se compraron con préstamos o créditos cruzados. Es decir, eran arreglos de yo te presto para que tú compres un banco y tú, de tu banco, me prestas para que yo compre el mío, comentaba el banquero Joaquín Ávila. El gobierno estaba perfectamente enterado, tan enterado como que las recomendaciones que nos hacían cuando nos quejábamos de que no alcanzábamos esos niveles de capital, nos decían, pues ¿por qué no recurres a Nacional Financiera para que te lo preste? Hubo multitud de bancos que recurrieron a Nacional Financiera para completar el precio que estaban pagándole. Por el otro lado, al propio gobierno. Había crédito fácil. Todos se endeudaban. El país requería una devaluación, pero el presidente Salinas se negó a hacer ese ajuste. Lo peor de todo es que esos fracasos fueron pagados por el pueblo. Más adelante, como fue el caso de la quiebra del sistema bancario privatizado, que tuvo que ser rescatado más tarde por el gobierno con el Fobaproa, uno de los fraudes más grandes creados en los sexenios neoliberales. Rescate que costó miles de millones de pesos que todavía seguimos pagando y que continuarán pagando nuestros hijos, sin haber tenido nada que ver en ese saqueo que quebró a los bancos, y mucho menos en sus beneficios, que, como siempre, quedaron en manos de los dueños de la banca comercial. El campo tampoco escapó al ímpetu neoliberal. En enero de 1992, Salinas impulsó una contrarreforma agraria, que echó para atrás una de las principales conquistas de la revolución, la reforma agraria y el ejido, que habían permitido el desarrollo del campesinado mexicano. A pesar de que estas conquistas habían sido abandonadas por los sucesivos gobiernos después del de Lázaro Cárdenas, seguían siendo la principal fuente de subsistencia para miles de familias rurales del país. Con esa contrarreforma agraria se eliminó la protección que había tenido el ejido, que no se podía enajenar ni vender, y se permitió que los ejidatarios y comuneros pudieran asociarse con empresarios privados para cultivar sus tierras o venderlas. El capital comercial agrario, inmobiliario y minero inició una ofensiva contra las tierras ejidales, que produjo, desde entonces, un progresivo empobrecimiento y marginación de la población rural. Algunos estudiosos sugieren que el principal interés de Salinas no era privatizar las tierras ejidales, sino preparar el camino para la reforma energética, y que las empresas mineras y petroleras pudieran entrar en tierras ejidales y explotar los recursos.
Otro tema prioritario del programa neoliberal de Salinas fue la liberación comercial. Su gobierno se sumó a la iniciativa del presidente George Bush para formar un bloque comercial estadounidense que pudiera competir con la Comunidad Económica Europea. La idea era construir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, integrado por Estados Unidos, Canadá y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Para adecuar nuestra economía a este cambio, Salinas aceleró la reducción de tarifas o aranceles y de los reglamentos del gobierno en materia de tecnología y de inversión extranjera, lo que permitió que los capitales foráneos participaran hasta en 100% en muchos sectores. Con una nueva política industrial, el gobierno aumentó la producción manufacturera y diversificó las exportaciones, lo que dejó de lado a los sectores tradicionales y poco competitivos. Solo las empresas más competitivas debían sobrevivir. Las que no lo fueran debían desaparecer. Esa era una de las premisas del credo neoliberal. Esto dejó abandonados a su suerte a miles de pequeños y medianos productores mexicanos, que no podían competir con empresas extranjeras más grandes y que contaban con muchos más apoyos de sus gobiernos que los que ellos obtenían del gobierno mexicano. Llegó mucha inversión extranjera que se concentró en exportar. Se duplicaron las importaciones, sin importar cómo aumentaba el déficit comercial, es decir, la diferencia negativa entre lo que un país vende al exterior y lo que ese mismo país compra a otros países. Pero lo más importante en términos sociales fue que miles de productores y pequeños empresarios mexicanos, hombres y mujeres de los distintos sectores productivos, fueron barridos por la apertura comercial y tuvieron que cerrar sus negocios y buscar otras fuentes de subsistencia. El sector exportador creció y ha seguido creciendo desde entonces, mientras que buena parte de la economía mexicana se fue quedando rezagada, lo que ha provocado mayor pobreza, marginación y migración del campo hacia las ciudades y hacia Estados Unidos. Al parecer, a finales de 1993, Carlos Salinas de Gortari había superado la crisis de legitimidad con la que había iniciado su gobierno. Y en un sector de la opinión pública se percibía la ilusión de que México iba a entrar, ahora sí, al primer mundo. La prensa internacional calificaba el resurgimiento de nuestra economía como el nuevo milagro mexicano. Sin embargo, a lo largo de 1994, se encadenaron una serie de sucesos que transformaron el sueño liberal en una pesadilla. El 1 de enero, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, integrado en su mayoría por indígenas de Chiapas. Si de la tierra somos, libres o esclavos somos. Cuando vivimos, es la tierra nuestro alimento, y cuando morimos, alimentamos nosotros a la tierra. La tierra nuestra es esa la que llaman tierra de nadie. De manera más que simbólica, el México profundo, el México de los pueblos indígenas olvidados, surgió con la fuerza de un terremoto para mostrar, ante los ojos de México y el mundo, su rechazo al modelo económico neoliberal, al Tratado de Libre Comercio y al antidemocrático sistema político. La reacción inicial del gobierno de Salinas fue aplastar la insurgencia zapatista, como habían hecho antes con tantas protestas y luchas populares. Pero esta vez no lo pudo hacer. La enorme movilización popular que apoyó a los zapatistas detuvo la masacre y obligó al gobierno a negociar con los sublevados, en medio de un gran impacto mediático nacional e internacional. No obstante, el diálogo por la paz quedó inconcluso y fue heredado al siguiente gobierno. El ambiente político, de por sí agitado, se complicó más cuando el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado el 23 de marzo de 1994, al término de un mitin en la ciudad de Tijuana. Ernesto Zedillo, jefe de la campaña de Colosio, fue designado como el candidato sustituto. Era el único que cumplía con las reglas electorales y garantizaba la continuidad del modelo neoliberal. El temor de la gente a que la violencia siguiera creciendo hizo que el candidato priista, Zedillo, venciera ampliamente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al panista Diego Fernández de Ceballos en la contienda presidencial. Al final del sexenio de Carlos Salinas, el país que había tratado de inventar siguiendo el sueño neoliberal empezó a resquebrajarse y entró en crisis.
La preponderancia neoliberal en México ya nunca sería la misma. La confianza de empresarios e inversionistas perdió fuerza. Por eso he venido a decirles que el gobierno de la República canalizará más recursos al programa de solidaridad. Lenta y soterrada comenzó la fuga de capitales. El proyecto político transeccional de Salinas se desmoronó, pero lo peor estaba por venir. Días después de haber entregado la banda presidencial a Ernesto Zedillo, estalló una crisis económica de efectos devastadores, similar a la de 1976 y 1982. El economista alemán Rudi Dornbusch señaló: la responsabilidad es totalmente del expresidente Carlos Salinas y su obsesiva preocupación por la inflación. Las reservas bajaron hasta niveles inmanejables. Las deudas se dolarizaron. Los vencimientos se acortaron. Había que seguir tocando la música para que nadie se diera cuenta de que el emperador estaba desnudo. Naturalmente, todas las medidas que trataron de prolongar un año más una estrategia moribunda ayudan a entender la severidad de la crisis que siguió. Y Salinas, quien aspiraba a pasar a la historia como el gran modernizador de México, tuvo que huir del país. La sombra de la corrupción lo ha perseguido desde entonces. En 2009, Miguel de la Madrid confesó en una entrevista que se equivocó al designarlo como candidato, pues no tenía los elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Lo acusó de robarse el dinero de la partida secreta y a su hermano Raúl de tener vínculos con el narcotráfico. El segundo gobierno neoliberal resultó un gran fracaso.